sobre ética y reposición de los árbitros en América Latina, la perspectiva de las instituciones arbitrales, en este caso reunidas aquí de Santiago, de Bogotá, de México y de Perú. Queda a cargo de la mesa la doctora Corona, vicepresidenta del Consejo de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Buenas tardes. En nombre del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, es un honor dar la bienvenida a los distinguidos panelistas que nos acompañan esta tarde. El doctor Carlos Eugenio Jorqueira, presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. La señora Cecilia Flores, directora del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de México, y el señor Rafael, el doctor Rafael Bernal, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Como verán, y como diría el Chavo, casi sin querer queriendo, estamos en esta mesa representados los países que formamos la Alianza del Pacífico. Tenemos no solamente una historia común, sino lo más importante, tenemos un futuro común. Estos países reunidos en la Alianza del Pacífico son la sexta economía del mundo, somos la tercera economía emergente del mundo, somos la séptima economía exportadora y recibimos el 41% de la inversión extranjera directa en la región. Nos unen valores importantes como el respeto irrestricto por los valores democráticos y por la apertura de mercados. En ese sentido, los países que estamos representados en esta mesa hemos suscrito muchísimos tratados de libre comercio. Chile tiene 34 tratados de libre comercio suscritos a la fecha, Perú tiene 19, México y Colombia otros tantos, y siguen en este afán de apertura al mundo. Estos tratados de libre comercio contienen capítulos de solución de controversias muy robustos, muy trabajados, y todos han optado por el arbitraje como la forma de solución de controversias entre los países miembros y los inversionistas y los países. Entonces hay una vocación por el arbitraje que nos une. Es por eso que hoy día hemos querido conversar con los representantes de los centros de arbitrajes más importantes de estos países respecto a algunos temas de preocupación del arbitraje. El primer tema, y el que es muy importante, es el tema de la ética, el tema de cómo se está solucionando algunos problemas que se han generado, por ejemplo, en el Perú con la democratización del arbitraje. Ha habido un aumento muy importante de arbitrajes y este aumento también ha generado una serie de problemas adicionales con los que tenemos que lidiar desde el Consejo Superior de Arbitraje. Entonces es muy importante nutrirnos con la experiencia de nuestros países vecinos. La idea, hemos propuesto 6 temas para tratar. La idea es que cada tema sea presentado muy brevemente y nuestros panelistas lo comenten por 5 minutos. Si nos seguimos estrictamente al tiempo, creo que nos va a alcanzar unos minutos para poder absolver las consultas que ustedes tengan a bien efectuar, ¿no? El primer tema que queríamos poner a discusión era respecto a la designación frecuente de árbitros por parte de estudios y abogados, y yo aclararía que en el Perú por parte de instituciones. El marco legal peruano establece el arbitraje como una alternativa importante de solución de controversias. Actualmente en el Perú es viable el arbitraje en materia laboral, de telecomunicaciones, de hidrocarburos, de protección al consumidor, en temas de banco y seguros y en contrataciones con el Estado. Esto ha generado un crecimiento del número de arbitrajes en Perú, ya sean estos ad hoc o institucionales. Esto implica que algunas reglas que se venían aplicando
deben ser analizadas con mucho cuidado por las instituciones arbitrales. ¿Podemos hablar del número de designaciones? ¿5, 6? ¿O tendríamos que hacer una comparación entre el volumen de arbitrajes que maneja la institución o el estudio? Si es un porcentaje importante. Hay varias cosas que creo que serían importantes discutir en este panel, y en el orden en que estamos sentados le dejo la palabra al doctor Bernal para que nos cuente la experiencia en Colombia. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta muy gentil invitación de la Cámara de Comercio. Ya frente a lo que se plantea, bueno, el sistema colombiano tiene al respecto una serie de regulaciones, algunas muy recientes sobre estos temas en particular. La ley nuestra, la ley actual, que es la ley 1563 del año 2012, digamos que consagró una serie de normas sobre el tema que se propone, y en particular quizás hago referencia a dos de ellas. Una, la de limitar el número de casos en donde se puede ser árbitro de manera simultánea cuando una de las partes es el Estado o una entidad que no es estatal, pero que ejerce funciones administrativas. En ese caso, el legislador estableció que no se podían tener más de 5 casos, con una disposición que no tiene una claridad mayor. Esa restricción también se impuso a los secretarios. Quizás ustedes conocen que en Colombia la parte secretarial la hace un cuerpo externo al centro, hay una lista de secretarios dentro de ese contexto, pero esos secretarios también fueron alcanzados por esa limitación. Ahora, el año pasado se expidió una ley particular, y es la ley que tiene que ver con el tema de la infraestructura. Digamos, volvió a rediseñar todo el sistema de concesiones y grandes obras de infraestructura, y por alguna razón, es así que no la entendemos, dijo que cuando los trámites arbitrales tuvieran que ver con contratos de infraestructura, contratos de concesión regulados por esa ley, no se podía ser árbitro en más de 3 casos, es decir, redujo aún más la posibilidad de ser designados como tales. O sea, de entrada, desde la normatividad se establece eso. ¿Qué es bueno o qué es malo? No lo sabemos todavía, porque la ley de infraestructura pues todavía hasta ahora están comenzando a surgir los primeros casos alrededor del tema, y los primeros que han llegado van sobre la idea de una amigable composición, no van sobre la vía arbitraria. Es un tema que todavía hay que ver. De los 5 casos, lo que comienza a mirar es que, si bien tenemos un sector fuerte, diría yo, bastante representativo en materia de árbitros de un buen nivel, finalmente comienzan a encontrar que necesariamente el remedio probablemente no es el adecuado, porque comienza uno a ver que comienzan a llegar a completar el número de casos, y entonces lo que se comienza a apreciar es que los del primer nivel están copados, como suele suceder, y dentro de ese contexto comienzan a acceder los que están en el nivel inferior, por no calificarlos de ninguna manera. No obstante, eso se hizo, y se hizo en el tema estatal, especialmente lo de los 5, que puede sonar un número arbitrario, pero les voy a mostrar que no es tan arbitrario. No lo escribí yo en la comisión escribiendo la ley, pero el tema es que ocurría de cuando en cuando, no era un tema muy reiterado, pero sí ocurría de cuando en cuando, que era muy claro que tal ex magistrado del Consejo de Estado, tal ex magistrado de no sé dónde, comenzaba a aparecer demasiada reiteración, y
también sorpresivamente en casos que todos eran gigantescos. Entonces la verdad había como una inquietud alrededor del tema y lo que se planteó fue eso. Ahora, en nuestro caso, nosotros nombramos, digamos, en el caso del centro, si uno mira el histórico de los últimos 5 años, más o menos, salvo este año, cualquier causa que no tenemos todavía muy clara, la proporción ha cambiado, pero normalmente era 51-49, es decir, los que nombraban las partes eran siempre mayores que los que nombrábamos nosotros. No obstante, en los 2 últimos años, y especialmente en este año vamos a 40-60, o sea, 40% nombrados por las partes y 60% por nosotros. Y dentro de ese contexto utilizamos un sistema que es un software que se desarrolló desde el año 2000, que está dividido. Nosotros tenemos 2 tipos de listas, uno para casos de menor cuantía o de pequeñas cuantías, no tan pequeñas porque en realidad alcanzan a los $250.000 para abajo y $250.000 para arriba son de mayor cuantía, y están divididos en esas 2 categorías, pero además están divididos en 15 subespecialidades, porque dependiendo de la especialidad los sorteamos. Entonces en realidad se va garantizando de alguna manera que hay una rotación, que hay una especialidad y que no hay un nombramiento directo, llamémoslo así, salvo que las partes lo hagan. Y si lo hacen ellas, uno diría cuál es el límite, que eso lleva un poco a la otra parte de la pregunta. Y a eso también le seguimos las estadísticas, porque pues hay que mirar qué es lo que está pasando allí. Y la verdad es que tampoco es muy representativo. Allá hay 2 o 3 árbitros acreditados. Y estos árbitros son los que más casos tienen nombrados por las partes. Y en el mejor de los años pues, han tenido, no sé, 8 o 9 casos que los han nombrado, pero el que le sigue está de 5 para abajo y luego 3, 2. O sea, no hay algo que pudiera llamar la atención como para decirle a este señor lo nombran demasiado frecuentemente. Sí hay 2 o 3 que diría yo son los que son más reconocidos como los mejores, son muy dedicados, son muy trabajadores y obviamente la gente los nombra porque eso pasa como el médico. Tengo un excelente médico, no me voy a poner a cambiar cada vez de médico cuando tengo un problema, sino que acudo donde me da confianza, donde me va bien y donde yo estoy tranquilo. Pero digamos que no es un tema en ese seguimiento y en las encuestas que nosotros hacemos que nos ocurra con mucha frecuencia y la ley lo ha manejado de esa manera. Muchas gracias. Quisiera agradecer la invitación a la Cámara de Comercio de Lima y a Rosa también por organizar esta mesa de discusión. En Canaco tenemos un sistema un tanto distinto y hasta pudiera decir que escucho un poco con interés la propuesta que hace o lo que nos comenta Rafael sobre el contar con un software. Y bueno, tuve la fortuna de conocer el funcionamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá hace muchísimos años, cuando inició el Centro de Arbitraje de México. Nosotros fuimos uno de los receptores del programa del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para echar a andar los centros de arbitraje. Y hubo varias instituciones, algunas se quedaron en el camino y otras 2, que es el Centro de Arbitraje de México, Canaco, somos quienes seguimos en el camino. Y tanto CAM como Canaco conocimos el funcionamiento del centro. Recuerdo que incluso participamos como observadores en una de estas sesiones en donde se hacía la designación de árbitros. Y pues bueno, ahora recordando esto, noto que Canaco no adoptó, no siguió ese sistema, sino que
pues nos inclinamos por pues incluso ofrecer como una ventaja del arbitraje de Canaco el que las partes pueden intervenir, tener cierto grado de participación en la integración del tribunal arbitral, precisamente porque bueno, son las partes quienes conocen la controversia y quienes saben quién puede resolver efectivamente la controversia y que tiene la especialidad, los conocimientos, las características necesarias para ese caso concreto. Y pues bueno, creo que hasta ahí suena magnífico, ¿no? Incluso hablaríamos de un derecho de las partes para designar al árbitro, ¿verdad?, que va a resolver la controversia. El problema está cuando las partes abusan y cuando encontramos que hay designaciones repetidas, incluso pues podríamos decir cuando esto se convierte en una mafia, cuando en el momento en el que ese árbitro es designado por un despacho, por un grupo de abogados de manera repetida. Y pues yo diría, esas 5 designaciones para el caso de México, bueno, serían muchísimas, ¿no? Yo creo que en el caso de México, con que se repita la designación de un árbitro, más de 2 en un periodo corto de tiempo, creo que ahí sería pues algo sospechoso, ¿no? O algo que generaría cierta desconfianza. También me viene a la mente, a otra parte, el pensar el hecho de que haya designaciones repetidas, que exista esa posibilidad, pues da lugar a que el árbitro o la persona que fue designada como árbitro tenga la expectativa de volver a ser nombrada. Entonces ahí pues digamos me preocupa precisamente ese tema, ¿no? Qué tan imparcial, qué tan independiente es el árbitro, o cómo va a ser su desempeño si espera que lo designen en una futura ocasión. Creo que bueno, tiene que haber a todo derecho corresponde una obligación, y así como las partes tienen el derecho de designar a los árbitros que van a resolver la controversia, pues bueno, también tienen la obligación de no abusar, tanto los árbitros como las partes. En el caso de Canaco, lo que hemos tratado de hacer muchas veces, algunas veces por mala fe, la mayoría por desconocimiento, pues hay lugar en el que las partes pudieran pensar en situaciones como esta. Pero lo que hace la institución pues es tratar de tener una labor educativa y enseñarle tanto a los árbitros que tienen mucha experiencia o a las partes, que es su primer arbitraje, tratar de guiarlas, de conducirlas y sin que sean de carácter obligatorio, pero pues dar a conocer lineamientos para evitar este tipo de situaciones. Y por supuesto también me parece que es muy importante foros como este se discutan las situaciones que pudieran llegar a presentarse para cumplir con esa labor de información o esa labor educativa que tiene la Cámara de Comercio como institución administradora. Tengo el gusto. Si nada, Rosso, usted me detiene cuando tiene necesario. Trabajo, esto no funciona. Aló. Estaba pidiéndole a nuestra encantadora conductora que ella me detiene cuando desea. Bien, uno agradezco mucho la invitación que se me ha formalizado y he venido con mucho agrado, pero por un día, la vida es dura. Comencé hoy y mañana tengo que desaparecer tempranísimo para acá. Quiero compartir primero lo que es la entidad que yo contribuí a formar y represento, es el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, cuya sigla es CAM Santiago. En el año 1992, como me gustaría
gustaría volver a esa época, a restablecer el estado físico. Hicimos esta iniciativa, se la propuse yo, tengo recuerdo, yo soy abogado, tengo dos profesiones, la otra es contador público, especializado en la auditoría, que me ha servido mucho en mi carrera, y fui elegido presidente de la Cámara de Comercio de Santiago. Casi en paralelo compartía con mi amigo Luis Martínez la presidencia, es decir, él me reemplazó a mí de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Recuerdo esos gratos momentos, ya que tú estás acá. Y se lo presenté al Consejo de la Cámara de Comercio de Santiago, entidad muy prestigiosa. Nadie entendía nada del directorio de la Cámara de Comercio. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Arbitraje. Nos han enseñado todo el mundo a arbitraje. Y en definitiva me dieron luz blanca para avanzar. Visité a los principales abogados de Chile. Uno no se me va a olvidar nunca, Julio Filippi, que murió, gran prócer chileno jurídico, me dijo: ¿cuántos abogados ha pensado que es lo urgente? 30. ¿Usted cree que habrá 30 abogados honrados en este país? Me dijo. Yo realmente casi procedí espantado. Casi acabé con la iniciativa. No me dijo: son exageraciones mías, tengan confianza, yo le voy a colaborar. Y en definitiva, en un tiempo relativamente relámpago, juntando varias personas, que todo el mundo me apoyó, formamos el centro de arbitraje. Estamos hablando de gente que ingresó al consejo y posteriormente en ese consejo hemos establecido la lista de árbitros correspondientes. Este otro no, este consejo es la madre superiora del convento, digamos, que saber que las cosas funcionen bien o no. Tenemos un personal de bastante categoría, tenemos un invitado al consejo de que era bastante categoría, y ahí nos encontramos. Y con satisfacción, yo soy educado en los jesuitas, así que me siento siempre deudor de todo, de la sociedad. Pero puedo expresarles que desde 1992 hasta esta fecha hemos conocido más de 2.000 causas. Esto con propaganda, se invirtió mucho dinero al comienzo por la Cámara de Comercio de Santiago, que tiene mucha espalda financiera, lo mismo que la Cámara que nos está cogiendo en este momento, y hoy día de estos 2.000 estamos conociendo aproximadamente 350 arbitrajes. ¿Cómo lo hicimos eso? Lo hicimos tranquilamente en el sentido de armamos entonces un cuerpo arbitral, armamos un comité designador, y tuve yo algo que lo recomendaría a otros países dependiendo cómo sea el desempeño de las instituciones. Tuve la intuición de ir a visitar al Colegio de Abogados, con quien me conocía mucho, con muchos de sus dirigentes, y les pedí al presidente del Colegio de Abogados que formara parte de nuestro consejo. Lo que empezó 2 meses, se demoró 3 meses para ver si se comprometían con esto, y entró. Hoy forma parte de mi consejo la actual presidenta, doña Olga Feliu, y Sergio Rejola sigue formando parte también de dicho consejo. O sea, en otras palabras, sin ningún complejo, hemos tenido una sinergia absoluta con el Colegio de Abogados. Los nombramientos los hacemos todos de común acuerdo, sin que haya habido nunca un problema sobre el particular. La gracia del Colegio de Abogados es que sabe who is who en la lista de funciones. Esa es la gracia, porque conoce toda la trayectoria, y en definitiva yo le diría que como producto del trabajo que nosotros hemos realizado, hemos publicado 6 tomos de jurisprudencia. Y el 7º está en este momento por salir. Hemos publicado casi 300 sentencias en los diferentes tomos que son de circulación nacional, en lo que le interesa al mundo jurídico propiamente tal. Ahora, ¿cómo hacemos con la designación de árbitros? Se armó una lista solamente a olfato, buscando los mejores profesionales de Chile. Todos aceptaron encantados, existe esa lista, y en definitiva, cuando se llega un caso, quiero además adelantarle que durante 3 años o 4 años de esta iniciativa, perdónenme mi poca modestia,
de vista que había sido el gran empeño mío. En los primeros 4 años nosotros no tuvimos el ingreso de ninguna causa. 4 años fueron una marcha blanca. Y de repente empezó, algunos me decían, yo vi tu cláusula funcionando por mucha parte, tu cláusula, no tengo nada que ver, de la Cámara de Comercio de Santiago y el Campo Santiago, y esto empezó a ser una realidad así, un poco de goteo, hasta llegar a los 2.000 casos que yo les he mencionado. ¿Cómo se nombra a los árbitros? De esta forma. Llega la causa, hay juicios que vienen ya con árbitro nombrado, pero que se quieren someter a los procedimientos nuestros, pero si no, este consejo, donde forma parte del colegio de abogados, donde forman parte importantes juristas, ¿verdad? Y gente de mucha confianza, y se designan los nombres. Yo le diría, en los 2.000 casos, creo que hemos tenido complicaciones por algún tipo de incompatibilidades que ni siquiera los mismos árbitros los advirtieron, en 4 o 5 casos, de tal forma que esto ha estado en este momento avanzando. Y hemos publicado las reglas del caso. Si ustedes me dicen que estamos invictos, no nos ha pasado nada con los jueces árbitros, no es así. 5 o 6 casos en esta larga trayectoria hemos sabido que se ha producido una irregularidad, llamamos al árbitro o algún exceso del árbitro en particular, no conocemos irregularidades que haya cometido el árbitro, y le hemos dicho, se están produciendo estas quejas, este tema, ¿sabe nuestro consejo? Que analicemos exactamente los escritos que se han presentado a favor o en contra de ellos, y le hemos recomendado a los árbitros, sal de este tema, y designamos nosotros otros. Algunos han defendido, otros no, al final todos han seguido nuestra línea, porque tenemos en realidad un poder fáctico que no lo usamos nunca, somos muy prudentes en esta materia, que se diría un árbitro que nosotros consideremos que hay que sacarlo de un caso y no lo haga, y tiene que llegar hasta el final, no se lo vuelve a nombrar nunca más. Hasta ahí llegó. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quería preguntarle al doctor Bernal si esta ley que ha sido publicada recientemente, entendí que solamente era aplicable para las controversias en la que era parte del Estado. En consecuencia, las controversias entre privados no tienen estas limitaciones. Sí, ninguna de las 2 leyes a que me referí tiene que ver con particulares. Es decir, yo puedo tener 3 casos de concesión, pero podría tener 5 o 10 los que fueran entre particulares. A lo que me refería es a que la mayoría de los casos, salvo desde el año pasado y este año drásticamente, los nombran las partes. ¿De dónde los nombran? De las listas que tenemos, ¿cierto? Y ahí salen designados, pero ahí no hay limitación. Gracias por la aclaración, es una iniciativa interesante. Aquí, de manera anecdótica, les cuento que llegó al Consejo un caso de una persona, un abogado, que había sido nombrado árbitro 50 veces en los últimos 3 años por la misma institución. Entonces, cuando encontramos este tipo de circunstancias, nos preguntamos dónde está el límite. Entendemos que en el Perú la jurisdicción arbitral es obligatoria en materia de contratación con el Estado, con lo cual el volumen de casos es muy grande y por eso las reglas que tenemos que analizar tienen que ser variables, y de ahí la importancia de este panel de discusión, porque creo que los centros de arbitraje tenemos la obligación de autorregularnos, porque si le dejamos tal vez al Congreso que piense en alguna solución, la solución podría ser peor que lo que está ocurriendo, ¿no? En las declaraciones de los árbitros, si el árbitro declaraba que había participado en otros 5 arbitrajes, esa información era la única que recibía la parte. Hemos encontrado, tal vez por falta de información o de memoria, alguna falta de prolijidad en las declaraciones, y con la Secretaría Técnica hemos empezado a cruzar la información que tenemos en el centro y que podemos acceder de otras instituciones como la OCE, que es el Organismo de Contratación Pública,
que sí publica este tipo de información. Nosotros todavía no lo hacemos y estamos viendo si eso es bueno o no. Y en esos casos en que hemos descubierto que a algún árbitro se le ha olvidado declarar de manera más completa los arbitrajes en que ha participado, los hemos invitado a rectificar, y si no lo han hecho, los hemos invitado a una audiencia y hemos empezado a sancionar esta conducta. Y la pregunta que quedaba sobre la mesa era cómo lo estaban haciendo en los otros países, y deseo la palabra. Bueno, la verdad, como esta norma es bastante reciente, y en particular la infraestructura, digamos que no hay un sistema para hacerle, un sistema oficial, diría yo, para hacerle el seguimiento. Nosotros lo que pasa es que, como cuestión, como parte de la planeación y de mirar el tamaño, la estructura, los requerimientos de operación del centro, qué nos va pasando con estas cosas, nosotros vamos llevando una estadística particular. Ahora, eso no nos permite, en Bogotá, por ejemplo, hay 29 centros de arbitraje aprobados. ¿Cuántos funcionan? Pues menos de 9, diría yo, bastante menos de 9, pero hay 29 aprobados. Y el único que consolida información es el Ministerio de Justicia, porque tenemos que dar 2 reportes anuales sobre la operación. Pero digo, nosotros en lo que es nuestra operación, pues sí seguimos todos los datos tanto de cuántos nombramos y a quiénes nombramos, cuántas veces, bien sea por sorteo o bien sea porque los nombraron las partes directamente. Pues toda esa estadística la vamos llevando para ir mirando cómo se comportan y ver e intentar que no nos ocurra esto. Igual pasa con los secretarios, porque los secretarios entraron en esa limitación. Los secretarios, la ley estableció que solo se pueden nombrar de las listas que nosotros tenemos. Entonces nosotros vamos llevando la misma estadística en el caso que sean secretarios en casos del Estado. En los otros no hay un seguimiento porque no hay ninguna limitación ni ninguna restricción. Entonces son temas nuevos por ahora, que apenas estamos comenzando a mirarlos. De infraestructura ciertamente no hay precedentes porque todavía no hay casos. Están terminando de suscribir todos los contratos de concesión para obras de infraestructura que están regidos por esta ley. En el caso de Canaco, digamos, tenemos 2 herramientas. La primera es la recusación. Las partes pueden interponer una recusación y precisamente me parece es a los ojos de las partes que el árbitro debe ser imparcial e independiente. En caso de que alguna de las partes considere que el árbitro no cumple con estos 2 requisitos de gran importancia, puede promover una recusación. Canaco no lleva, digamos, un control o no lleva pues una manera de calificar quiénes se van a desempeñar como árbitros, sino que se le deja a las partes, y las partes están en su derecho y en libertad de designar a la persona que consideren competente, adecuada, que cumple con los requisitos técnicos, con las aptitudes necesarias para resolver la controversia. Ahora, en el reglamento también existe conforme al reglamento existe la posibilidad de que la comisión de arbitraje no confirme a un determinado árbitro, pero eso solo está con alguna persona que fue propuesta por una de las partes como árbitro, ¿no? Entonces también tenemos esa salida. Hasta ahora, en los años que lleva ejercicio la Cámara, no se ha utilizado esa facultad de no confirmar a un árbitro. Me parece que sería un caso grave, pero esa sería la manera de ejercer cierto control, pero insisto, sería un caso, sería
evidente, notorio, en el que no se llegara a confirmar a un árbitro. Gracias. Vamos a lo mismo, ¿cierto? A ver, las partes en el sistema legal chileno tienen perfecto derecho a formular recusaciones al árbitro utilizando para ello los que está establecido en la ley. Pero, ¿qué es lo que hace? 5 o 6 casos hemos tenido casos puntuales, no sobre particulares. Van al consejo del centro, o llegan al presidente. Yo inmediatamente lo paso al consejo, y el consejo siempre va a dar alguna fórmula que siempre ha dado una fórmula que ha sido aceptada. Y yo le digo a la parte, mire, si usted tiene algún tema legal así de falta de ética o un error grave de parte del árbitro, plantee usted los recursos que usted quiera de acuerdo con lo que existe en la ley, pero le gusta más que el consejo nuestro tome la decisión. Y en general algunas veces esa decisión de los 5 o 6 casos que nos ha ocurrido, estoy hablando de 2 casos, algunas veces hemos ido contra el árbitro pidiéndole que se retire, como ya lo expresé, o en la otra lo hemos confirmado, lo hemos mandado. Sí, un poco el tema que planteaba era la información que reciben las partes para poder ejercer sus derechos como la recusación, en caso de que sientan que hay, por ejemplo, un nombramiento frecuente que les genere algún tipo de duda razonable respecto a la imparcialidad, ¿no? Eso siempre ha existido. Lo que nosotros estamos haciendo, porque como insisto, hemos sido muy respetuosos de las actuaciones y de las partes, es un poco chequear con un poco más de detalle y con la información que existe en el mercado si ese deber de declaración está lo suficientemente completo para que las partes puedan tomar una decisión informada respecto a si deciden utilizar una herramienta como la recusación. Nosotros no lo hacíamos, además de información en materia de arbitraje, por el principio de confidencialidad es bastante escasa, y esto no genera o no da los elementos de transparencia necesarios para hacer este control que nos compete como instituciones administradoras de los arbitrajes. El otro tema es que, a ver, yo estaba pensando o entendí en el tema de cómo hacer el seguimiento de este número de nombramientos y todo, pero en ese tema en concreto la ley nuestra en el año 2012 estableció una herramienta, y es el deber de información. El deber de información hoy en día para el árbitro que acepta, es obvio que si no acepta no está sujeto a eso, pero él tiene que revelar de una manera bastante amplia. Incluso todavía estamos un poco madurando la práctica con el artículo para tratar de buscar un buen balance, porque el artículo es bastante extenso y el árbitro tiene que poner sobre la mesa todo lo que pueda haber ocurrido en materia de relacionamiento con abogados, con partes, con casos, con oficinas de abogados, con casos en donde esté cruzado con los apoderados de las partes, todo eso que le haya ocurrido en los 2 últimos años. Entonces él tiene que poner sobre la mesa todo eso, que es lo que se llama el deber de información. Ese deber de información también la ley se lo hizo extensivo a los secretarios, o sea que ambos tienen que ponerlo sobre la mesa. La falta de, una vez que se pone sobre la mesa la información, lo que la ley plantea es que cualquiera de las partes puede no estar satisfecha con el árbitro que está allí. Y la versión original de la ley era un poco drástica, pero quizás excesiva, y era que por ese simple hecho había que cambiarlo. Dijera o no dijera, y lo que dijera había que cambiarlo. En la versión final, la ley dejó en manos de los otros 2 árbitros, cuando es un tribunal de 3, ellos resuelvan si lo que está planteándose es razonable, porque también se llegaba al extremo
de que el árbitro que no me gustaba, pues simplemente decía yo, bueno, por lo que dijo no me gusta y cámbienmelo. Porque también hay que buscar algo de equilibrio. Entonces quedó puesto de esa manera, si es un solo árbitro o si son la mayoría los que están comprometidos, en ese caso en la ley nuestra la decisión la tiene que tomar un juez ordinario, y una vez que se tome la decisión se verá si se cambian o no se cambian. Ahora, el que no cumple con el deber de información, pues básicamente o cumple inadecuadamente o la información no es completa o ha omitido cosas, porque incluye no solo relaciones de tipo profesional sino social, que es donde ha habido una crítica fuerte, pues porque relación social puede ser que ambos seamos rotarios y no lo puso en evidencia, pues eso es una causa de recusación. Ahora, como una particularidad, nosotros tenemos un trámite para una línea que abrimos hace unos años para empresas MIPYMES, en donde los plazos son muy breves, en donde todo el trámite es muy corto y por un tema de eficiencia, pero ya es un reglamento de procedimientos nuestro. Lo que se planteó es, si llega a haber alguna objeción con el deber de información, cualquier incidente de este estilo, sin que eso signifique que es verdad o que se acepta, lo reemplazamos, pero es por cuestión de tiempos, porque los tiempos para manejar el trámite del deber de información pues harían que se pierda toda la celeridad y toda la eficiencia que tenemos para esos casos de empresas MIPYMES que son muy pequeñas. En esos casos ustedes los reemplazan sin necesidad de que haya una reposición de parte. Ahora sí, el siguiente tema que quería discutir, que también está vinculado y que ya lo trató Cecilia de alguna manera, eran las ventajas y desventajas de confirmar la designación de los árbitros. En los reglamentos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio no tenemos esa potestad. Los árbitros son nombrados por las partes, y cuando no se ponen de acuerdo en el nombramiento de un presidente o nos lo piden directamente que nombremos un árbitro, nosotros lo hacemos, y para ello también tenemos, como en Colombia, un software que es totalmente aleatorio, que alimentamos con alguna información necesaria, y eso nos arroja una terna de profesionales, y nosotros velamos porque efectivamente no tengan una acumulación de casos importante, y decidimos entre ellos quién es el que menos designaciones tiene y lo nombramos. Pero nosotros, por la práctica, podemos saber de algunos árbitros que ya han sido en un caso anterior sancionados. Por ejemplo, nosotros no publicamos las sanciones y probablemente las partes en consecuencia no saben que pueda haber tenido una sanción. Entonces, en esos casos se podría ejercer, como hacen en México, la potestad de no confirmar ese árbitro o no administrar el caso en que participe un árbitro que no le da la seguridad a la Cámara de Comercio de la transparencia, de la ética necesaria para estar en uno de los arbitrajes. Este tema es sin duda polémico y genera muchísima discusión, y por eso es que me permití ponerlo sobre la mesa para escuchar la experiencia de nuestros panelistas. Bueno, en nuestro sistema nosotros no confirmamos árbitros, ni confirmamos nombramientos de ninguna clase. Lo que pasa es que las listas como tales se hacen por 2 años. Cada 2 años lo que se hace es básicamente revisar todo el listado y si existe alguna queja o alguna duda o alguna inquietud luego de una combinación de una serie de análisis que se hacen de toda la lista que tenemos, pues quiere decir que no irán a la lista o no pertenecerán a la lista en el periodo subsiguiente, y eso es lo que suele ocurrir, pero no hay confirmaciones. Ahora, allá hay un estatuto ético con
unas sanciones. Las sanciones básicamente tienen que ver, dependiendo en función de la infracción que se ha cometido, pues sí tiene que ser con eventualmente con la suspensión o con la exclusión de la lista, caso en el cual pues obviamente sería como la mecánica. Eso no ha ocurrido nunca, o sea que no hemos tenido que utilizar ninguna de esas dos hipótesis en ningún caso concreto. Bueno, mencioné ya las dos herramientas que se tienen, que es una que tiene las partes, que es la recusación, y la otra que tiene la institución, que es la confirmación o no de los árbitros designados por las partes. Pero hay un tema que me muero de ganas por platicar, compartir con ustedes, que es el tema, vale la pena mencionar porque es precisamente lo que se toma en cuenta al momento de decidir si se recusa o no a un árbitro o si se confirma o no, que es el tema de las diferencias socioculturales. Para él es como más claro o más transparente para el caso de las culturas anglosajonas, en donde pues, es una sociedad, podríamos decir, más individualista, en donde no son tan importantes las relaciones interpersonales. Para nosotros los latinos son muy importantes esas relaciones sociales, y para la mayoría de los latinos es importante primero conocer a una persona hasta un cierto límite, pero conocer a esa persona socialmente, para después saber si le confiamos el que resuelva la controversia en un caso. Y por eso creo que es tan importante, a los ojos de una parte de una sociedad individualista, anglosajona por ejemplo, pues resulta un tanto chocante, ¿verdad? Me refiero a un choque literalmente hablando, el ver que llega a haber cierta relación entre el árbitro y la parte que lo designó. Y esto sería, insisto, para nosotros los latinos incluso importante, ¿no? Para las sociedades, que serían como los latinos, podríamos decir, una sociedad comunitaria, pues es importante que se establezcan estos lazos. Ahora, creo que la moral y la ética es la que marca el límite, ¿no? Bueno, sí nos conocemos, pero ¿qué tanto? O no pueden conocerse e incluso conocerse muy de cerca, pero tener incluso una relación pues, cordial, incluso de amistad, pero que esa amistad no llegue a influir en el ánimo del árbitro. Y creo que en eso está todo. Y sería, digamos, el punto en donde podrían unirse, me parece, o coinciden esos dos tipos de culturas, ¿no? Tanto la comunitaria como la individualista. El decir, no importa esa relación que se tenga, porque puede tenerse esa relación de amistad de afecto en una sociedad comunitaria que no se tendría en una sociedad individualista, pero lo importante es determinar si el árbitro está afectado en su intención, si al momento de resolver va a tener una afectación. Y eso me parece no queda a la institución, sino a las partes. Y son las partes quienes al promover la recusación tienen que hacer valer los argumentos y las razones para considerar que tal o cual árbitro pues, tiene ese ánimo o carece de imparcialidad e independencia para resolver la controversia. Y por eso, en lo personal, es una opinión personal, yo no dejaría a un software en la designación, o yo tampoco, o el decidir una recusación, porque esto es por una decisión que, en mi opinión, se debe de tomar caso por caso y atendiendo a las situaciones muy particulares de las relaciones entre las partes y los árbitros. Pero
¿Sí? No, yo quiero volver a repetir así rápidamente el esquema nuestro. Nosotros tenemos un consejo donde están empresarios y grandes abogados del país, tenemos un comité designador de árbitros y tenemos a las partes. Si las partes tienen alguna queja contra el árbitro, para eso están los tribunales de justicia. Lo que nosotros hacemos es hacer un seguimiento de algún problema que se produjo en el juicio arbitral y si nos parece que es demasiado grave y independiente de lo que haga la parte para quejarse ante los tribunales superiores de justicia, principalmente la Corte de Apelación y la Corte Suprema, nosotros hacemos un seguimiento interno y en algún momento determinado, si creemos que ha habido abandono de las funciones o algún acto que atente contra la buena costumbre o sea, contra la fe pública, ahí tomamos una medida contra el árbitro. Gracias, Carlos Eugenio. Entiendo entonces que en el sistema chileno, si una de las partes percibe, más allá de una conducta ética, por ejemplo, que eso sería materia de una recusación, algún otro tipo de comportamiento ilícito, vamos, tal vez un tema de corrupción, tiene la posibilidad de, cuando el proceso está caminando, acudir a los tribunales de justicia. Sí, y en paralelo al Consejo. Porque puede decir, mire, y ahí se lo estamos formando con el Tribunal de Justicia, llega donde el presidente y le dice, mire, pasa esto. Yo hago un análisis del tema y lo llevo al Consejo si creo que hay mérito para llamarle la atención al árbitro y yo le voy a decir, nos ha ocurrido muy pocas veces, pero en 2 o 3 ocasiones le hemos dicho al árbitro, queremos que te salga. No tenemos facultad legal para eso y los árbitros han aceptado nuestro consejo. Sí, en el Perú la forma ya sería recurrir el laudo si la irregularidad no fue solucionada con alguno de los remedios que tenemos en nuestro reglamento, como es una recusación o una remoción directamente, tendríamos que esperar que todo el proceso termine y recién después la parte que se viera agraviada podría acudir a los tribunales de justicia. Y entonces a veces, como Consejo Superior de Arbitraje, cuando vemos alguna irregularidad en la que no podemos participar, sabemos que está quedando lo que decimos algo para que sea después discutido a nivel judicial y eso pues definitivamente entrampa y demora la aplicación de justicia y es un tema que nos preocupa. No tenemos esa alternativa que tienen ustedes y es interesante. Justo preparando esta mesa estaba leyendo también los temas ya directamente de corrupción que se están dando en materia arbitral. Aquí casi anecdótico se descubrió una banda, esos no eran abogados, de una banda, ¿no?, que montaba arbitrajes para vender y despojar de bienes inmuebles a determinadas personas. Terminaban el laudo, lo inscribían y después, como quien dice, a llorar al río porque no había forma de recuperar los inmuebles. Y por ejemplo, en ese caso estaba viendo que a nivel de jurisprudencia había poco y a nivel de normas también pocos países que hablan directamente del tema. Porque si nosotros leemos las causales por las que puede impugnarse un laudo ante el Poder Judicial, no hay ninguna causal que sea esta causal de la que hablamos, que sin embargo sí se permite, por ejemplo, en el caso de una resolución del Poder Judicial cuando se habla de la cosa juzgada fraudulenta, que podría aplicarse el mismo concepto, pero que no está regulado, ¿no? Esas son algunas preocupaciones que tenemos desde el Consejo con el avance de los arbitrajes y el volumen de arbitrajes que están viniendo. Bueno, en un caso como ese, en el sistema colombiano no se usa, pero existe el recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión básicamente está para anular una actuación que está sustentada en hechos que son fraudulentos o falsos, etc. Entonces es un recurso que se tiene contra el laudo o contra la decisión que resolvió el recurso de anulación del laudo, porque no solo pueden ser
los árbitros los que están involucrados, sino teóricamente podría ocurrir que en el recurso de anulación del laudo también ocurra una irregularidad. Sustancialmente es para problemas de tema de tipo penal, como esos que ocurren allá, dentro de ese contexto. Ahora, en el curso del arbitraje, lo que pasa es que en el arbitraje nacional nuestro, que está definido sustancialmente como jurisdiccional, un árbitro tiene los mismos deberes, derechos, facultades, pero tiene la misma responsabilidad de un juez. Entonces, puede ser demandado civilmente, penalmente o disciplinariamente. La parte disciplinaria la maneja el Consejo Superior de la Judicatura, lo cual no obsta para que internamente el centro también puede avanzar en una investigación que obviamente no termina sacándolo del caso, o termina sacándolo de la lista, porque es el tope de lo que se puede hacer dentro de un grupo de árbitros que pertenece al centro, pero esa es la dinámica como lo manejo. Muchas gracias, Rafael. Cecilia, ¿querías En el caso de México, bueno, la legislación es ley modelo de un citral. La causal, no hay una causal específica, pero eso entraría dentro de las violaciones al orden público. Un laudo que es emitido por corrupción pues sería contrario a un principio fundamental del Estado mexicano, y ese supuesto encuadraría en una violación al orden público. Ahora, hay también responsabilidad civil o penal que pudiera reclamársele al árbitro, y también existe la posibilidad de presentar una denuncia en el Colegio de Abogados, que sería ante la Junta de Honor y Justicia, en donde también pudiera reclamarse los aspectos de una violación al código de ética del Colegio de Abogados. Muchas gracias, Cecilia. Creo que ha sido esclarecedor cómo se maneja. Les cuento un poco. En el Perú, por ejemplo, los jueces son pasibles de cometer el delito que se llama prevaricato, pero los árbitros no. Los árbitros no prevarican, porque por el principio de legalidad tendrían que estar incluidos en el tipo penal, y eso no ha ocurrido, y es una discusión que se ha planteado en algunas oportunidades, pero no ha prosperado. Cuando aquí el tema del arbitraje se ha tratado de mantener el arbitraje lo más alejado del Poder Judicial, para mantener la independencia y no transmitirle los problemas que tiene el Poder Judicial en el Perú, donde hemos avanzado en muchas cosas, pero no hemos emprendido una reforma judicial realmente importante, ¿no? Entonces se ha querido mantener al arbitraje lejos del tema judicial, y eso podría estar generando algunos problemas al que debemos encontrarle soluciones creativas, soluciones rápidas, porque, insisto, es mejor autorregularse a dejar que los congresos, que probablemente no conozcan tanto del tema o sean especialistas, nos propongan soluciones no muy acertadas. Y el último tema que quería tratar con ustedes es un tema sobre transparencia y docencia, que también ya se ha tocado en la mesa, y es la posibilidad de publicar las resoluciones de recusación. Nosotros, yo creo que también en sus jurisdicciones las resoluciones del Consejo Superior son confidenciales, entonces no las podríamos dar a conocer más que a las partes, pero sí creo que es importante tener algún tipo de herramienta de cómo informar a las partes cuando un árbitro ha sido recusado en más de una oportunidad y el motivo. Entonces planteaba en la mesa, y quería escuchar su opinión respecto a la posibilidad de hacer algún tipo de registro en donde se ponga el nombre del árbitro y la causal por la que fue recusado en su momento, sin dar información de las partes ni ninguna otra información que pudiera estar vulnerando el principio de confidencialidad. Rafael. Bueno, no, en nuestro sistema eso no es posible, básicamente. O sea, no se lleva un registro, las decisiones de recusación no las toma el centro, las decisiones de recusación las decide, las conoce y las decide, o el resto del tribunal. Cuando son varios se recusan
usan a uno solo, o si no, en las demás hipótesis las decide un juez de la República. En ese caso, pues digamos que el trámite después lo podrán conocer en el respectivo juzgado, pero no lo administramos nosotros. Por primera vez ahora tendríamos o nos veríamos abocados, porque la ley nuestra no es como aquí, que es una sola ley, sino que tenemos una ley que cubre lo nacional y en la misma ley hay espacio para el internacional. Pues ahí el tema probablemente va a cambiar y vamos a tener que participar en eso, porque anteriormente en lo nacional la Corte Constitucional hace muchos años dijo que los centros ni los directores tenían capacidad para hacer ese tipo de cosas porque no ejercían ningún tipo de función jurisdiccional. Entonces por eso el sistema que se tiene es ese. Ahora, en lo disciplinario interno, es decir, cuando hay una queja contra un árbitro, contra cualquier operador de las listas de los servicios que tenemos, sí se lleva un registro, pero ese registro no es público, es un registro también privado, entre otras porque nosotros administramos las listas y vistos, si hay una suspensión, pues simplemente lo suspendemos de los sorteos, ¿cierto? Si hay una exclusión, pues saldrá de la lista y tampoco hay los sorteos, y la sanción mínima es una amonestación que es privada, entonces pues no tiene un reflejo, sí se lleva una secuencia, porque eso es parte de los elementos de juicio con los que cuando hay que revisar la lista, pues se va mirando qué fue lo que ocurrió, y obviamente, pues si ya salió, pues no volverá, y si no ha salido, probablemente saldrá. Esta solución que nosotros también tenemos, porque revisamos anualmente la lista, y no solamente nosotros tenemos causales, otras causales porque la persona ya no ejerce, porque no ha tenido disponibilidad, por ejemplo, lo sorteamos 4 o 5 veces en el año y ningún arbitraje pudo ser tomado por ella. O sea, no es solamente el caso de que hubiera algún tipo de conducta o inconducta, mejor dicho, por los que nosotros procedemos al retiro. Entonces tenemos, no podríamos hablar de eso solamente porque se confunde, pero yo quería saber si en tu opinión esta solución del retiro de la lista era suficiente para hacer este control que nos corresponde como institución arbitral. Bueno, nosotros no solo lo retiramos porque haya sido sancionado. Todos esos elementos que tú dices es parte del análisis de todos estos personajes que se nombran, y en el caso no es grande, no aceptan, todos los que no son muy cumplidos, todos los que nosotros hacemos un seguimiento del trabajo que hacen, en donde obviamente no es fácil medirlo porque quien pierde un caso siempre, o más o menos siempre, tiene la tendencia a decir que su árbitro es un desastre. Pero básicamente a veces sí es un desastre y eso sí ya lo sabemos y tratamos de que no vaya a la lista. Es una buena oportunidad, infortunadamente allá pues es cada 2 años porque la ley así lo estableció, no es un capricho. Entonces a veces el periodo es muy largo de esperar a ver cómo hacemos con el señor para sacarlo. También tenemos una edad de retiro forzoso porque obviamente, al igual que todas las instituciones, el Poder Judicial, etc., pues hay un estándar en donde, llegado el momento, básicamente, por más buena voluntad que tenga el árbitro, hay problemas de salud, hay problemas de limitaciones, de tiempo, etc. Todos esos elementos pues son los elementos que se tienen en cuenta para ver quién va a seguir, quién no va a seguir en las listas, aunque no estén escritos internamente, todos esos elementos sí se tienen en cuenta. Depende tanto la conducta inapropiada, indebida de un árbitro. Bueno, yo tengo, podría decir, el sueño guajiro de establecer un sistema de la letra escarlata, ¿verdad? Definitivamente tachar de la sociedad a los árbitros que se conducen indebidamente. Pero digo que es un sueño guajiro, porque pues eso no sería posible. Es una cuestión muy delicada, una
Constitución sancione a un árbitro y que se dé a conocer el castigo, la sanción que ha recibido ese árbitro por la actuación. Y bueno, eso daría lugar a otro tipo de cuestiones como la procedencia del amparo, etcétera, que bueno, sería otro tema que no vale mencionar en este momento. Pero me parece que es el mundo tan chico que al final, aunque no exista la letra escarlata, todo se termina sabiendo en el medio y se sabe quiénes han actuado de manera debida o incorrecta y al final esos árbitros que actúan adecuadamente se termina por saber en el medio y automáticamente son relegados del medio y pues no hay quien los vuelva a designar. Ahora, en cuanto al tema de la publicación de las decisiones que llegaran a tomar las instituciones, también por el tema de confidencialidad, pues me parece que no sería posible, aunque tal vez sería ilustrativo y sería precisamente con el ánimo de educar a quienes por desconocimiento o ignorancia actúan de una determinada manera y conocer, ¿verdad?, estos casos y tal vez no ponerles nombre y apellido, sino decir en el caso A contra B, donde el árbitro tal, un poco que ese tipo de decisiones sirvieran como guía, que fuera simplemente con fines educativos, pero hasta ahí. Gracias, Carlos Eugenio, tu comentario sobre este último tema planteado. A ver, ya expliqué un poco el sistema. Tenemos nosotros un comité de designación de árbitros, tenemos al árbitro, están las dos partes. Las partes pueden usar todos los recursos jurídicos que le correspondan, no ante el centro que yo presido, sino que ante los tribunales de justicia. De repente, sí, los tribunales de justicia dictan una resolución sancionando, dejando sin efecto, llamando la atención al árbitro. Ese informe lo tengo yo como presidente a los 2 minutos y medio. Lo analizamos, lo paso al consejo y ahí viene ya, si nosotros consideramos que amerita, ahí viene una especie de sanción al árbitro que no se lo va a designar más. Si viene, en definitiva, si ellos nos plantean amistosamente las partes, lo que ha hecho cualquiera, tal cosa, pero no hubo un recurso ante la justicia ordinaria como corresponde. Algo vamos a hacer también. Vamos a llamar al árbitro, no, claro, cualquiera, como lo llamo yo a la otra persona, y le digo, no nos gustó esto. Yo previamente lo respaldo del consejo. No nos gustó esto, así que te quiero advertir que vamos a aplicar algún tipo de medida. No llega la sangre al río, sino que el árbitro sabe, en definitiva, de que no va a tener posibilidad de un arbitraje durante mucho tiempo. Y eso ya es una sanción. Bueno, quería agradecerle al panel por sus comentarios el día de hoy. Creo que ha sido sumamente esclarecedor. Hay un reto importante en materia de las instituciones arbitrales con los nuevos tiempos y yo creo que la autorregulación y el trabajo que nosotros hagamos para que el arbitraje se mantenga saludable, transparente, con ética, va a ser muy importante y en eso tenemos un compromiso como Cámara de Comercio muy claro y hemos optado por tener un trabajo muy preciso y estamos tratando de delimitar nuestras funciones para no invadir fueros o no ir más allá de lo que corresponde, porque la idea es mantener el arbitraje como lo que es, una herramienta importantísima para la administración de justicia de nuestros países. Ahora sí quería poner a disposición nuestro panel a las preguntas que ustedes tuvieran. ¿Qué tal si nos fijamos alguien y Yo voy a ver esto de la perspectiva de un abogado que es o que ha sido parte de un arbitraje, más que del lado del árbitro o de las partes en sí. Porque estoy viendo las últimas
prácticas es que las partes, más que buscar un árbitro que resuelva el conflicto, están buscando un voto en su favor en la terna. Es una práctica común y generalmente se lo encargan al abogado para que busque una persona afín que pueda velar por los intereses de la parte más que por una imparcialidad. Entonces, creo que es hora de revisar este tema de la autonomía de la voluntad, hasta dónde puede llegar. La autonomía de la voluntad está expresada en que pueden llevarlo al arbitraje como forma alternativa de solución de conflicto frente al órgano jurisdiccional clásico que es el Poder Judicial. Bajo esta premisa, y creo que velando por la ética en los procesos arbitrales, lo que busca es una solución más expeditiva que el Poder Judicial y por lo tanto el cuidado de la ética y de la ontología es muy importante y la honestidad y probidad de los árbitros creo que es lo único que los sostiene. No hay una ley nacional que logre darles esa potestad punitiva o coercitiva, si vale el término. Entonces creo que es hora de revisar el nombramiento directo de las partes y llevarlo específicamente a una lista por especialidades. De modo tal que si ese árbitro, que pudiera ser en algunos casos nombrado por las partes 50 veces, como dijo la doctora Bueno, pero de repente es porque es un buen médico y sabe resolver el conflicto de manera imparcial y lo resuelve expeditivamente, podría ser. El tema no es un tema de cantidades, sino es un tema de calidad moral. Eso es lo primero que se debe ver en un magistrado, sea de lo que sea árbitro, sea juez, lo que sea, la probidad de la persona que va a resolver. Entonces, según ese principio, hay que tratar de cerrar la posibilidad de que las partes puedan conseguir un voto de antemano. Y eso se salva con un sistema de listas por especialidades y se institucionaliza el sistema porque se pone dentro de la institución que va a resolver el conflicto bajo las reglas de una institución, el tema de la solución del conflicto, y el nombramiento del árbitro, por lo tanto, está en responsabilidad de esa institución. Eso es por un lado. Y lo otro, algo que me llamó la atención que dijo la doctora Bueno, que en el caso de la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, si un árbitro ha sido recusado anteriormente y una de las partes lo propone, la Cámara, una vez que es propuesto, decide o no incorporarlo. No es así, me he equivocado. Porque si no sería grave, ¿no es cierto? Sería, yo nombro mi árbitro, ese árbitro, la Cámara de Comercio no lo acepta porque ha sido recusado anteriormente y en toda la negociación para llevarlo al arbitraje y convencer a la parte de que llevar un arbitraje se cae totalmente por eso. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Solamente para aclarar, yo lo que estaba es proponiendo un tema de debate, no lo hacemos, no tenemos las facultades de hacerlo, como les decía, la recusación solo de parte, y lo que nosotros buscamos es darle todos los elementos que necesita la parte para que haga valer sus derechos. Nosotros como institución no lo hacemos y proponía como conversación que les parecía la posibilidad que, por ejemplo, existe en México de no confirmar el nombramiento de un árbitro por causales diversas, ¿no? En Perú no se puede y la Cámara no lo hace. Por ahí hay otra pregunta. Sí, gracias. Primero para agradecer las reflexiones del panel, que han sido muy interesantes y quisiera un poco abusar de ellos. Si bien es cierto, el tema ha estado centrado en la conducta de los árbitros y cómo controlarlas, creo que hay un fenómeno que no deberíamos obviar y no sé si es corriente en otras jurisdicciones. Y es que no es solamente que puedan existir malos árbitros o árbitros descuidados, sino que pueden existir, así como centros de arbitraje muy respetados y muy conocidos, algunos centros un poco más informales que permiten que esto que se denominó, por ejemplo, cosas juzgadas fraudulentas, se produzcan bajo el amparo de un laudo arbitral. Y mi pregunta sería si es que tienen en su experiencia alguna reflexión que pueda ayudar a enfrentar ese tipo de situaciones que van más allá de los árbitros y que también involucran a los centros arbitrales. En el sistema colombiano, en el arbitraje nacional, por algún accidente jurisprudencial hace
casi 40 años. En Colombia los árbitros no se nombran como se nombran en la mayoría de las partes, es decir, que cada parte nombra el suyo y esos los nombran otro. Allá eso es ilegal, desde hace casi 40 años. Los árbitros, cuando los nombran las partes, los tienen que nombrar ambas partes de común acuerdo. ¿Qué sistema escogen? Si se cruzan listas, si usan cualquier sistema, pero no hay árbitros parte. Ahora lo haga porque en la ley de arbitraje internacional del 2012, pues allá es una ley típicamente uncitral y se usa ese sistema. Entonces digamos que hay otra restricción, otra limitación. En los centros, y ese es un tema que planteas, es un tema complejo, porque como les digo, en Bogotá hay 29 centros y operativos muy poquitos. Yo creo que ahí opera la ley de la oferta y la demanda y de cuál es la oferta para que haya demanda, porque tenemos una competencia bastante compleja y la única manera de avanzar en medio de esa competencia importante que hay, incluso hay una franja de competencia importante de parte del Estado. El Estado en los últimos años ha ido estableciendo centros en materia de conciliación, son gratuitos. Entonces, mientras nosotros tenemos que cobrar y sobrevivir de un negocio, los del Estado son gratuitos y ya también están fundando centros de arbitraje. Ya hay varios centros de arbitraje que son del Estado. Esos sí no son gratuitos. Pero entonces también tenemos competencias. Pero digamos que dentro de ese contexto el mercado escoge y las diferencias van marcando cómo funciona. Pero adicionalmente, en Colombia, los centros para poder funcionar tienen la inspección y vigilancia del Ministerio de Justicia y es preciso llenar los requisitos que el Ministerio exige para poder obtener el permiso para operar. Permiso que también me lo pueden suspender o me lo pueden quitar. Entonces nosotros, sí, nos sucede que recibimos quejas y las quejas se las presentan al Ministerio y a nosotros nos toca responder las quejas y si infortunadamente no nos da una buena explicación de qué es lo que ha hecho, teóricamente podrían no suspenderme o podrían cerrarme el centro. O sea, si hay una inspección y vigilancia sobre los centros. Ahora, digamos desde la pedagogía, y que conste que no es que yo esté de acuerdo con eso, simplemente estoy relatando lo que existe. En los últimos años lo que se decidió es que el tema importante era la calidad y varios de los centros, especialmente los de las cámaras, pues hace mucho tiempo habíamos optado por tener la norma ISO 9000. Lo que el Estado ha hecho siguiendo esa huella para poder subir el nivel de la prestación del servicio es que ha creado el año pasado quizás una norma ISO especial para los centros. Se escribió especialmente para los centros, una norma de calidad. Y ahora todos los centros tienen que obtener la norma. El que no obtenga la norma, pues obviamente le cerrarán la operación al centro, y el que no se mantenga en los parámetros de la norma, que la entidad que vigila eso pues hace visitas anuales para verificar que no está dentro de los parámetros de la norma, pues obviamente también van a terminar o suspendiéndolos o cerrándolos. Entonces, digamos, se ha ido implementando un sistema, por un lado disciplinario, pero por el otro tratando de velar por lo más importante, que sea el tema de la calidad de la prestación del servicio, y eso está dentro de los requerimientos que todos tenemos que cumplir. Bueno, en el caso del arbitraje mexicano tampoco existen los llamados árbitros de parte. Se espera que los árbitros que son designados por alguna de las partes observen la misma conducta y que cumplan con los requisitos de imparcialidad e independencia
como el presidente del tribunal arbitral o el árbitro que es designado por la institución. Tengo entendido, en el caso del arbitraje en Estados Unidos, el arbitraje nacional, o llamado doméstico, es el que en algunos casos, conforme a algunos reglamentos, hay posibilidad de que el árbitro alegue o haga valer la postura de la parte que lo designó, pero no es el caso conforme a la legislación mexicana ni a los reglamentos de las instituciones en México. No tengo más comentarios. Como sabemos, en Perú sí está el nombramiento de parte, pero el hecho de ser nombrado por una parte solamente lo obliga a velar por el debido proceso de la parte y no compromete su opinión sobre el fondo del tema. Bueno, no debería comprometer su opinión sobre el fondo del tema y generalmente no lo hace, por lo menos en los arbitrajes que administramos en la Cámara, pero sí hemos visto ahora último más pedidos de las partes para que nosotros nombremos el árbitro de parte. O sea, la parte dice que lo nombre el centro y estamos haciendo esos nombramientos también. No sé si queda alguna pregunta del público. ¿Cómo están enfrentando? Porque hoy día hay muchos abogados que llegan a los arbitrajes con una cultura muy litigante y que no se aviene con la cultura arbitral, y dentro de eso plantean muchas veces recusaciones frívolas. Y dentro de eso me gustaría saber, por ejemplo, de los criterios que están empleando los centros para evaluar esas recusaciones, hasta qué punto las directrices de la regla de la IVA sobre conflicto de intereses las consideran o no las consideran, o simplemente aplican las normas generales de los propios reglamentos del centro, o si también aplican los códigos de ética respectivos. Un poco cómo manejan estas recusaciones que muchas veces se plantean como verdaderas tácticas dilatorias y para entorpecer el desarrollo del proceso. Voy a responderle al revés. Como señalé antes, en Colombia los centros no resuelven las recusaciones porque nos está vedado por el sistema legal que tenemos y por la interpretación de la Corte Constitucional respecto del alcance de las funciones de los centros. Entonces nosotros no intervenimos en eso. Y en los casos internacionales pues todavía no nos ha tocado. Cuando nos toque vamos a ver cómo lo manejamos. Ahora, lo otro brevemente le digo cómo hacemos o cómo hemos hecho. Nosotros en el año 2000 diseñamos llamémosla una carrera arbitral. Es decir, una persona que quiere entrar a estar en las listas de árbitros del centro no entra cualquier día y a tener los casos más grandes. Eso no funciona así. Nosotros hemos diseñado unas etapas que arrancan, en la mayoría de las veces o en muchas veces, arrancan por el tema de los secretarios. Nosotros formamos nuestros propios secretarios que tienen que llenar unos parámetros bastante altos. De hecho, los cursos que hacemos que cuestan dinero, no nos pasa casi nadie. Y no nos pasa casi nadie no porque seamos muy malos, sino porque el estándar es tan alto que es prácticamente sacar casi 5 sobre 5 como calificación. Entonces es complejo, pero digamos que ahí van entrando. Luego vienen los casos que les decía de menor cuantía. Entonces los abogados que entran a la práctica arbitral cuando entran a la lista B, que llamamos, que son de los árbitros para los casos de menor cuantía, que también están divididos por especialidades, no las 15 o 16 que hay en los de
mayor cuantía, pero sí hay como 8 o 10 especialidades allí donde están repartidos. Y allí tienen que esperar un ratico. Un ratico pueden ser 6 años, a veces 8 años, manejando casos pequeños para poder optar a ascender si tienen un buen desempeño. Eso nos permite tener gente que los casos pequeños no son despreciables, por el contrario, son la mejor escuela del mundo porque son más enredados que los grandes. Y dentro de ese contexto llegan con un buen número de casos a subir, a manejar los casos de cuantías altas, y entonces ya pueden aspirar periódicamente, cada 2 años. El análisis que se hace es que las vacantes que quedan de la lista de los casos grandes o la lista se llena con quienes aspiran a subir de la lista B, y los pedazos de la lista B pues subimos secretarios para ingresar a la lista B. De esa forma hemos ido con el tiempo construyendo la propia lista de árbitros, preparándolos en el tema del arbitraje y además conociéndolos. El que va avanzando con un seguimiento que se hace bastante cercano en ese ciclo, pues irá ascendiendo. El que no, pues probablemente o se quedará un largo tiempo intentando aprender, o nunca ascenderá o se retirará, eso dependiendo de cuál es la modalidad. Ahora, lo que hemos hecho es que, aprovechando la línea que abrimos para MIPYMES, digo, la venimos haciendo gratuitamente. El centro pone todo y los árbitros son pro bono, nosotros hacemos la secretaría y entregamos la infraestructura. Nos ha servido también porque son casos bastante pequeños. Nos ha servido también para utilizar y darle una oportunidad a algunos secretarios para que comiencen, no los que están recién entrando a la lista, pero los que ya llevan un tiempo allí trabajando como secretarios, a que comiencen a ayudarnos a manejar como árbitros estos casos. Entonces hemos construido una carrera arbitral que le permite al que es juicioso, serio, trabajador, pues crecer, ascender y llegar a tener los casos más grandes, y a nosotros también nos permite ir midiéndolos, ir analizando, ir tratando de tener cada día un mejor recurso humano disponible para el centro, que nos parece fundamental. Entonces es lo que nosotros debemos hacer. Ya, en la última intervención ponemos aquí, al señor que hizo esa pregunta de cómo funcionan los centros, creo interpretar cómo se desarrolla nuestra labor en los distintos centros, cada uno tiene su propio sello. Son una verdadera fábrica. ¿En qué sentido? Se recibe la causa por el árbitro empieza a dictar las medidas del caso y tiene un equipo de apoyo por parte, por lo menos, del centro que yo tengo el honor de presidir. Principalmente, no estoy buscando un aplauso fácil, principalmente por mujeres que son extraordinariamente ejecutivas, que forman parte de nuestro elenco estable. Entonces, si el árbitro comete impropiedades o empieza a resolver en forma que no compensa a nuestro equipo, ese antecedente lo tenemos yo inmediatamente como presidente y no el consejo, sino que este equipo de designación de árbitros, que figura la presidenta del colegio de abogados, el past president y otros empresarios. De tal manera que la reacción del centro, cuando tenemos esta información, de alguna forma, si yo tengo algo contra usted que preguntó, que es el árbitro, voy a llamarlo. Otras veces el mismo consejo me dice, háblalo con él y decirle, mira, estamos encontrando tales impropiedades. Nos estamos refiriendo principalmente a la forma, no al fondo. Pero te demoraste mucho, o creo que esa medida no es la adecuada, etc. Y se hace todo en términos respetuosos, y se hace una sinergia de trabajo y de equipo, de tal forma que no nos quedamos impasibles
si un árbitro empieza a cometer algunos errores que no le hacen bien ni a la causa que está conociendo, ni al sistema en el que nosotros estamos empeñados en que progrese y se desarrolle. Gracias. A mí con la pregunta me viene en mente un problema que por lo pronto no es frecuente, pero llega a presentarse, de las partes en las que sin razón presentan recusaciones, y se llega a dar el caso que incluso después de haber dictado el laudo en una primera etapa, llegan a recusar al tribunal arbitral, no solo un árbitro, a los 3 miembros del tribunal arbitral, y eso pues vaya que es un problema, porque lo que hace es retrasar el procedimiento, mantener muy ocupada la institución administradora, aunque sea sin razón, pero bueno, resolviendo esas recusaciones. Eso, bueno, al final creo que es importante el tribunal arbitral pues lo tome en cuenta, la conducta de la parte que nos ocasionó problemas, y eso, digamos, la solución sería a través de la condena en costas. Si una parte causó problemas y presentó recusaciones sin fundamento, así fueron consideradas por los jueces de la institución administradora, me parece que la salida o un poco la solución que pudiera darse a ese problema es a través de la condena en costas que hace el árbitro. Simplemente para terminar, la judicialización, por así llamarlo, del arbitraje es una preocupación constante del Consejo Superior, y lo que ocurre es que naturalmente muchos de los abogados litigantes que litigan ante el Poder Judicial han empezado a litigar a nivel de arbitraje, y traen un poco el disco duro del procedimiento judicial, no necesariamente estoy hablando de mala fe, ni mucho menos, sino la forma de litigar el Poder Judicial. Nosotros somos conscientes y respetuosos del núcleo duro que debe existir de debido proceso, pero velando siempre porque la flexibilidad del arbitraje y lo que es la esencia del arbitraje se mantenga. Nosotros no tenemos ningún tipo de sanción para las recusaciones de mala fe, que son las que tú planteas, pero sin embargo créeme que hemos desarrollado un olfato muy fino respecto a esas recusaciones, y son desechadas de plano. Y como nosotros no tenemos potestad sobre las partes ni los abogados, y solamente como institución arbitral podemos velar un poco con el tema de los árbitros, eso no tenemos cómo sancionarlo, que no sea de una manera, como decía mi colega mexicana, a través de las costas y costos, pero que ya no lo define el centro de arbitraje, sino el tribunal arbitral. Bueno, quería agradecerles por su paciencia de esta noche, y agradecerles y decirles que los esperamos mañana, creo que es temprano la primera conferencia. Muchísimas gracias.